Dicen que cuando una curandera se siente traicionada, no ora, no llora y no perdona, maldice. Y cuando esa maldición nace del odio, ni la muerte se atreve a detenerla. En un pequeño poblado de Veracruz, rodeado por cafetales y montes húmedos, vivía una mujer conocida como Doña Remedios. Nadie sabía con exactitud su edad, pero sus ojos amarillentos, su piel arrugada como corteza y el tono grave de su voz hacían pensar que ya había visto pasar a más de una generación. Era curandera, partera y lectora del mal de ojo. Algunos la visitaban por enfermedad, otros por desesperación, y otros, simplemente, por miedo. En aquel lugar, el nombre de Doña Remedios se mencionaba con respeto, pero también con recelo. No era una mujer amable, ni sonreía mucho. Sin embargo, su fama de componer lo que los doctores no podían la mantenía viva en los labios de todos. Entre sus clientes frecuentes estaba la familia Herrera, una familia de ganaderos de buen dinero que habitaba una casa grande, con paredes de cal blanca y un portón de madera que crujía al abrirse. Una noche de julio, el hijo menor de los Herrera, Rodolfo, enfermó de manera repentina. Empezó con fiebre, luego con vómitos, y después, con ataques de delirio. Los médicos del pueblo no encontraban explicación alguna. Fue entonces que la madre, Doña Teresa, recordó a la curandera. A medianoche mandó a uno de sus peones a buscarla. Doña Remedios llegó al amanecer, con su canasto de hierbas, velas y frascos de vidrio. Entró al cuarto del niño sin pedir permiso, y lo primero que dijo fue: «Aquí hay algo que no es natural». Encendió una vela de cebo y murmuró oraciones en un idioma que nadie reconoció. Pasó un ramo de pirul por el cuerpo del niño, sopló humo de copal sobre su frente, y luego, en voz muy baja, dijo algo que hizo estremecer a todos los presentes. «El mal no vino solo, lo trajeron ustedes mismos». Doña Teresa no entendió, pero no preguntó. 3 días después, Rodolfo despertó, débil pero vivo. Todos creyeron que la curandera había salvado su vida. Cuando Doña Remedios fue a cobrar por su trabajo, Doña Teresa le ofreció una cantidad menor a la acordada. «Usted sabe que no fue más que suerte», le dijo la mujer, con tono altanero. «Agradezca que le damos esto, para su pasaje». Doña Remedios se quedó mirándola largo rato. Su mirada era fría, inmóvil, como la de una serpiente que espera el momento de atacar. Finalmente guardó las monedas en su rebozo y dijo despacio: «El dinero mal dado se pudre en las manos». Luego se dio media vuelta y salió sin decir más. Esa fue la última vez que los Herrera la vieron viva, o al menos eso creyeron. Pasaron 2 semanas, y el ganado de los Herrera comenzó a enfermar. Las vacas parían crías muertas, los caballos se desbarrancaban sin razón y el agua del pozo, que siempre había sido clara, amaneció una mañana con un color rojizo y un olor metálico insoportable. La gente del pueblo empezó a murmurar: «Eso les pasa por quedar mal con la vieja Remedios», decían. «Ella no olvida». Doña Teresa intentó ignorar los rumores, pero una noche escuchó pasos en el corredor de su casa. Se levantó, pensando que era uno de los trabajadores, pero al abrir la puerta vio algo que la heló por completo. En la entrada había una cruz hecha con ramas secas y atada con un listón negro. A su alrededor, 3 gallinas muertas. Al día siguiente, mandó quitar la cruz y quemar las aves, pero el fuego no prendía. El peón encargado aseguró que el cerillo se apagaba cada vez que lo acercaba. Solo cuando Doña Teresa arrojó alcohol y gritó el nombre de Dios, la hoguera encendió, pero el humo que salió era denso, oscuro y tenía un olor fétido, como carne podrida. Esa misma noche, su esposo don Gerardo Herrera soñó con Doña Remedios. En el sueño, ella estaba parada frente a su cama, con el rostro cubierto por un velo gris, y le decía con voz profunda: «Lo que me negaron, lo pagarán con sangre». Don Gerardo despertó empapado en sudor, sin poder hablar. A la mañana siguiente, sus manos amanecieron cubiertas de manchas negras que ningún médico pudo explicar. Y mientras el miedo crecía dentro de la casa, el pueblo comenzó a notar algo extraño. El nombre de los Herrera ya no se pronunciaba con respeto, sino con lástima, porque la maldición ya había comenzado. La casa de los Herrera comenzó a oler a humedad y a velas consumidas. Era como si una sombra se hubiera instalado en los pasillos, observando desde los rincones. Las sirvientas empezaron a renunciar una tras otra. Decían escuchar pasos por la noche, voces que llamaban a los niños por su nombre y el sonido de alguien llorando cerca del pozo.
Doña Teresa, desesperada, mandó traer un sacerdote desde el municipio vecino para bendecir la casa. El padre Esteban llegó con su cruz y su aspersor de agua bendita, pero apenas entró al zaguán, se detuvo. Su rostro cambió, como si una corriente helada le hubiera atravesado el cuerpo. Aquí, algo no está bien, dijo en voz baja. Esta casa no necesita bendición, necesita perdón. Durante la misa improvisada, los candeleros se apagaron solos. El vino del cáliz se tornó oscuro, casi negro. El sacerdote empalideció y pidió salir cuanto antes. Antes de irse, le dijo a doña Teresa: a esa mujer, no la ofendieron ustedes. Ofendieron lo que ella representa. ¿Y qué representa?, preguntó Teresa. El sacerdote la miró con miedo en los ojos. Algo que no pertenece ni al cielo, ni a la tierra. Esa noche, don Gerardo se emborrachó en el patio, murmurando entre dientes. Decía que todo era mentira, que las vacas enfermas eran simple coincidencia y que la vieja Remedios no tenía poder alguno. Sin embargo, antes del amanecer, los peones lo encontraron muerto junto al pozo, con la mirada fija en el cielo y la boca llena de tierra. No había señales de violencia, solo un detalle perturbador. En su pecho, alguien había dibujado una cruz invertida con barro. El velorio fue silencioso. Nadie quiso acercarse demasiado al ataúd. Algunos vecinos aseguraron que, mientras rezaban, se escuchaba un susurro proveniente del cuerpo, una voz rasposa repitiendo el nombre de Remedios. Doña Teresa, destrozada, mandó cerrar el pozo y prohibió que se hablara del tema. Pero el silencio no detuvo nada. Fue peor. A los pocos días, Rodolfo, el hijo menor, comenzó a tener las mismas fiebres que lo habían atormentado meses antes. Gritaba de dolor, se arañaba la piel, y decía ver a una mujer vieja parada frente a su cama. Está en la esquina, mamá, lloraba. Dice que viene por lo que falta. Doña Teresa, enloquecida, intentó buscar ayuda. Viajó al pueblo vecino, buscando otra curandera que pudiera romper la maldición. Pero ninguna quiso atenderla. Todas decían lo mismo: si fue Remedios quien los marcó, ya no hay remedio. La noticia se esparció como pólvora. En los cafetales, la gente empezó a evitar pasar frente a la hacienda. Los perros aullaban cuando el viento soplaba desde esa dirección, y algunos juraban que en las noches de luna nueva se escuchaban cantos antiguos entre los árboles, como si alguien hiciera rituales en los límites del terreno. Una tarde, cuando el sol se escondía entre las montañas, una anciana se presentó en la puerta. Vestía de negro y traía en las manos una bolsita de tela. Dijo llamarse Doña Chona, y aseguró haber sido aprendiz de Doña Remedios. Yo puedo hablar con ella, dijo, mirando a Doña Teresa. Pero lo que pida, deberán pagarlo con obediencia. Sin otra opción, Teresa la dejó entrar. Doña Chona fue al cuarto del niño y comenzó a preparar una mezcla extraña con hierbas, tierra del pozo y una pluma de gallo negro. El aire se volvió pesado, y un olor agrio invadió la habitación. Mientras recitaba oraciones en voz baja, Rodolfo se arqueó, gritando con un tono que no parecía humano. Los ojos se le pusieron completamente blancos, y una voz ajena salió de su boca. Tarde, ya es tarde. Doña Chona cayó de rodillas, temblando. Ya no puedo, dijo. Ella no quiere trato, quiere que su deuda se pague. Esa misma noche, el niño murió. Doña Teresa, sin lágrimas, lo abrazó hasta el amanecer. Cuando por fin se levantó, el cuerpo del pequeño ya estaba frío, pero en su pecho había algo grabado, como si lo hubieran escrito con un hierro caliente. Lo que se debe, se paga. Doña Chona desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que la vieron subir al cerro donde vivía Remedios. Otros aseguran que su cuerpo fue hallado una semana después, boca abajo en el río, con los ojos abiertos. Doña Teresa se quedó sola en la hacienda. El silencio era su castigo, pero aún no sabía que la maldición no terminaba ahí, porque las deudas del alma no se heredan con el dinero, se heredan con la sangre. El tiempo pasó, pero la casa de los Herrera nunca volvió a ser la misma. Los cafetales que antes florecían se marchitaron poco a poco. El olor a muerte impregnaba las paredes, y aunque doña Teresa intentaba mantener la propiedad limpia, siempre había rincones húmedos, llenos de moho y sombras que parecían moverse con el viento. Los trabajadores comenzaron a irse, uno por uno. Algunos aseguraban haber visto a una mujer vieja cruzar el patio en las noches,
con una vela encendida y un rebozo cubriéndole el rostro. Otros contaban que escuchaban rezos al amanecer, en una voz que no pertenecía a nadie de la casa. En poco tiempo, doña Teresa quedó sola, con su dolor y sus recuerdos. Durante meses evitó salir. Solo se asomaba por la ventana, mirando las tierras secas y las cruces que habían levantado los peones sobre los animales muertos. Pero una madrugada, los ladridos desesperados de sus perros la despertaron. Se levantó, tomó una linterna y salió al patio. El aire era pesado, y el silencio se mezclaba con un zumbido extraño, como si miles de insectos invisibles rodearan la casa. Al llegar al portón, doña Teresa se quedó sin aliento. Los perros estaban muertos. Los tres, tendidos sobre la tierra, con las lenguas fuera y las patas rígidas. Y en la tierra, justo frente al portón, alguien había dibujado un símbolo con sangre, un círculo rodeado por 3 cruces pequeñas. A un costado, una frase escrita con carbón: falta uno. Doña Teresa sintió que las piernas le fallaban. Corrió a encerrarse en la casa, pero al cruzar el zaguán, un espejo se cayó solo de la pared, haciéndose añicos. En los pedazos reflejados en el suelo, creyó ver por un instante el rostro de doña Remedios, mirándola desde la oscuridad. Esa noche no durmió. Rezó, encendió velas, y con voz temblorosa le habló al aire. Ya pagué, vieja maldita, te dimos la vida de mi esposo y de mi hijo. ¿Qué más quieres de mí? Nadie respondió, pero el fuego de las velas comenzó a agitarse sin viento. Una de ellas se apagó sola, y un olor agrio, a tierra podrida, llenó la habitación. Doña Teresa se desmayó. Cuando despertó, amanecía. En su pecho había una marca oscura, como una mano que la hubiera presionado con fuerza. A un lado de la cama, había una moneda oxidada, la misma cantidad exacta que le había negado a doña Remedios aquel día. Desde entonces, la mujer comenzó a perder la razón. Hablaba sola, se reía de cosas que nadie más escuchaba. Los pocos vecinos que aún se atrevían a acercarse la veían caminar por el patio al atardecer, murmurando el nombre de su hijo entre oraciones sin sentido. Pero un día, una carreta se detuvo frente a la hacienda. De ella bajó un joven vestido con ropa de ciudad. Era Antonio Herrera, el hijo mayor, que había estado estudiando en Veracruz. Volvía después de meses sin saber lo ocurrido. Al entrar a la casa, el olor lo golpeó de inmediato. Un hedor a humedad y encierro. Las cortinas estaban cerradas, y sobre la mesa había restos de comida cubierta de moscas. «Madre», llamó con voz temblorosa. Desde una esquina, una figura delgada se movió. Era doña Teresa, encorvada, con el cabello canoso y los ojos hundidos. «Hijo, por fin volviste», dijo con un hilo de voz. «Ella no te ha encontrado, aún». Antonio intentó abrazarla, pero la mujer se apartó. «No, no, si me tocas, te verá a ti también. No debe verte». El joven no entendía nada. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuchó pasos en el pasillo. Creyó que era su madre, pero al abrir la puerta no había nadie. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas y el crujir del techo. Cuando regresó a la cama, encontró sobre la almohada algo que no había estado ahí antes: un mechón de cabello gris, amarrado con un hilo rojo. Los días siguientes fueron peores. Los animales que quedaban comenzaron a morir. Los espejos se quebraban solos, y doña Teresa hablaba cada vez menos. Una tarde, sin previo aviso, se levantó y le dijo a su hijo: «Tienes que ir al cerro, donde está su tumba. Solo ahí podrás acabar con esto». Antonio dudó, pero al ver los ojos vacíos de su madre, supo que debía hacerlo. Preparó una lámpara, un asadón y partió al caer el sol, guiado solo por los recuerdos de lo que su madre le había contado de aquella mujer que alguna vez curó a su hermano. No sabía lo que lo esperaba allá arriba, pero cuando llegó al claro donde reposaban los restos de doña Remedios, comprendió que la maldición aún respiraba, y lo estaba esperando. El cerro estaba cubierto por la niebla. Cada paso que Antonio daba crujía sobre hojas secas, y el viento parecía murmurar nombres que él no alcanzaba a entender. El recuerdo de su madre, encorvada y temblorosa en la casa, lo impulsaba a seguir. Sabía que si fallaba, la maldición de doña Remedios podría no detenerse jamás. Finalmente, llegó al claro donde doña Chona había asegurado que la curandera descansaba. La tumba era apenas visible entre la maleza, marcada por un montículo de tierra irregular
y una cruz torcida. Sin embargo, algo lo detuvo. El aire se volvió más pesado, y un olor acre, como a ceniza quemada, le llenó las fosas nasales. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A un lado de la tumba, el suelo estaba removido, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Vio huellas de botas que se dirigían hacia el bosque. Por un instante, pensó que no estaba solo. La lámpara temblaba en sus manos y su respiración se volvió rápida, casi entrecortada. Tranquilo, susurró para sí mismo. No hay nadie, es solo tierra y sombra. Se arrodilló junto a la tumba y comenzó a cavar con el azadón. La tierra estaba extrañamente fría y húmeda, como si nunca hubiera estado seca, y cada pala levantaba un olor a podrido que lo hizo retroceder. Después de varios minutos, dio con algo sólido, un ataúd pequeño, de madera oscura y deteriorada por el tiempo. No tenía cerradura, y la tapa estaba apenas clavada. Con un esfuerzo tembloroso, Antonio levantó la tapa. Dentro, en lugar de un cuerpo intacto, había restos esparcidos y un rostro momificado cubierto por un velo gris. La visión lo hizo retroceder. Algo en aquel rostro le resultaba familiar, inquietantemente familiar. Era Doña Remedios. Sus ojos, aunque secos y sin vida, parecían seguirlo. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un crujido detrás de él. Giró la lámpara y vio una sombra que no pertenecía a la luz ni a los árboles. La figura comenzó a avanzar lentamente, y Antonio sintió que algo frío le tocaba la nuca. La voz surgió de la nada. «Has venido», dijo un susurro rasposo. «¿Quieres pagar lo que se debe?» Antonio tragó saliva. La tierra a sus pies se agrietó, y una mano deforme emergió del suelo, agarrando su pantalón. La sombra tomó forma lentamente, y lo que vio lo hizo retroceder con horror. Era la propia figura de Doña Remedios, envuelta en su manto gris, los ojos amarillos y llenos de odio. «Tus padres me pagaron con mentiras y tus hermanos con sangre», dijo la aparición. «Ahora, tú pagarás con miedo». Antonio cayó al suelo, y la sombra lo siguió. Cada vez que intentaba levantarse, la figura lo empujaba, susurrando con fuerza cada palabra. «El que no paga, no merece respirar. Por favor», gritó Antonio. «Yo no tuve nada que ver». Pero la voz de la curandera resonaba en su cabeza y en su pecho, como si estuviera dentro de su corazón. Desesperado, intentó retroceder hacia el sendero, pero las raíces de los árboles parecían atraparlo. La niebla se volvió más densa y cada vez que miraba a su alrededor, veía más figuras, sombras de animales muertos y personas caídas, todas mirando fijamente hacia él. Recordó las palabras de su madre: «Solo ahí podrás acabar con esto». Miró el ataúd nuevamente. La madera estaba cubierta de símbolos que él no entendía, pero entre ellos, vio un pequeño frasco, intacto, lleno de líquido negro. Recordó que Doña Chona le había dicho que todo lo que Remedios necesitaba para sostener la maldición eran recuerdos, rencor y sangre no pagada. Sin pensarlo, levantó el frasco y lo rompió sobre la tumba. Un humo negro se levantó en espiral, llenando el claro. La sombra gritó, un sonido agudo y aterrador que atravesó los árboles y el aire. Antonio cubrió su rostro con los brazos y sintió como si la tierra misma lo empujara hacia abajo. Luego, un silencio absoluto lo envolvió. Cuando abrió los ojos, todo estaba en calma. La niebla se disipaba, los árboles dejaban pasar la luz de la luna, y el olor a ceniza había desaparecido. El ataúd estaba intacto, pero la sombra se había ido. Antonio respiró hondo, sintiendo por primera vez en meses que podía hacerlo sin el peso de la muerte sobre sus hombros. Sin embargo, una sensación incómoda permanecía en su interior. Miró sus manos y vio que una de ellas estaba marcada con un símbolo negro, idéntico al que había estado sobre el pecho de su madre y de su hermano. Sabía que aunque hubiera sobrevivido, la maldición no había terminado completamente. Solo había cambiado de forma, y ahora le pertenecía a él. Antonio regresó a la hacienda al amanecer. La luz del sol parecía tímida, como si el cielo también dudara de iluminar aquel lugar. Los cafetales marchitos se mecían con el viento, sus hojas secas crujían con un sonido que recordaba lamentos. La casa estaba silenciosa. El eco de la maldición parecía haberse quedado atrapado entre sus paredes. Sin embargo, Antonio sabía que la paz era frágil. La marca negra en su mano le recordaba que la sombra de Doña Remedios ya no era solo un recuerdo, sino una deuda viva que corría por sus venas.
Doña Teresa, al verlo llegar, apenas pudo reaccionar. Sus ojos, que habían visto la muerte de su esposo y de su hijo menor, brillaron con una mezcla de alivio y miedo. No dijo una palabra, solo se acercó y tomó la mano marcada de Antonio, comprendiendo sin necesidad de explicaciones lo que había sucedido en el cerro. Había algo en esa mirada, un reconocimiento silencioso de que la maldición seguía viva, aunque debilitada. Los días posteriores fueron extraños. La hacienda parecía respirar de manera distinta. Algunos animales sobrevivientes se recuperaron, pero otros murieron sin razón aparente. El viento traía murmullos que Antonio no podía identificar. Por las noches, las sombras se movían de forma caprichosa. Sin embargo, había un cambio notable. Ya no había figuras visibles acechándolo, ni ruidos provenientes del pozo o de los corredores. Antonio decidió que debía irse. No podía quedarse en aquel lugar, aunque fuera su hogar. La marca en su mano, aunque tenue durante el día, se oscurecía por la noche. Cada vez que miraba al espejo, veía reflejada una sombra que no le pertenecía del todo. Era un recordatorio constante de que la maldición no se había ido completamente, solo había cambiado de portador. Él, como heredero de la familia Herrera, ahora llevaba consigo la historia de Remedios y su justicia implacable. Antes de salir, recorrió la casa una última vez. En la sala, encontró un pequeño cuaderno que había pertenecido a Doña Chona, dejado sobre una mesa cubierta de polvo. Al abrirlo, vio símbolos, nombres y advertencias escritas en tinta negra. Entre ellas, una frase resaltaba: quien no paga lo que debe, será recordado por quien no olvida. Antonio entendió que aquel cuaderno no era solo un registro, sino un mapa de advertencias. No debía olvidar, no debía ignorar, y sobre todo, debía respetar lo que la curandera había considerado suyo. Lo guardó en su mochila y salió al camino, dejando atrás la casa y la sombra de la maldición. Al caminar hacia la carretera, la luz del sol acariciaba su rostro, pero él sabía que en cualquier momento podría escuchar un susurro detrás de los árboles. Sin embargo, algo dentro de él le daba fuerza. Había enfrentado lo inexplicable, había mirado a los ojos de la muerte y había sobrevivido. Y aunque la historia de su familia estaba marcada por dolor y oscuridad, él había aprendido algo que nadie podía quitarle: el valor de enfrentarse al miedo sin huir. Esa noche, mientras Antonio dormía en una posada de pueblo, soñó con Doña Remedios. Estaba de pie, junto al cerro, mirándolo con la misma intensidad de siempre. Pero esta vez, su voz fue diferente. Su tono no era de odio, sino de advertencia. Recuerda, Antonio, lo que se debe, siempre encuentra a quien debe pagar. Al despertar, Antonio sintió un escalofrío, pero también una extraña paz. Sabía que la historia de su familia no había terminado del todo, pero al menos, ahora podía continuar. Salió al balcón de la posada, mirando las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Sabía que, de alguna forma, la memoria de Remedios viviría siempre, y que su historia sería contada a quienes estuvieran dispuestos a escucharla, sin olvidar las consecuencias de la avaricia y el desprecio. Y así termina esta historia, o tal vez, solo es un descanso antes de que las sombras vuelvan a hablar. Si alguna vez sienten un escalofrío inexplicable al escuchar historias de curanderas y familias malditas, recuerden a Doña Remedios. Y si quieren seguir descubriendo secretos tan sombríos como este, historias que desafían la lógica y que podrían hacerles mirar dos veces a su alrededor, quizás convenga quedarse por aquí, explorar cada relato y susurro que todavía se esconde en la oscuridad. Porque en este canal, como en la vida misma, hay secretos que esperan ser descubiertos por quienes se atreven a mirar más allá de la luz.